Lucas 22, capítulo 14, versículo 20. Lucas, tendríamos el linier para el pastor Odón. Ahí está. Lucas 22, versículo 14. 22, versículo 14. Bien, dice así la palabra de Dios. Cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Pero aquí, en esta mesa, está centrado entre nosotros como un amigo, está el hombre que me traicionará. Pues está establecido que el Hijo del Hombre tiene que morir, pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Vamos a ir hasta esa parte. Quiero quedarme con esa parte donde el Señor dice, haced memoria de mí. De hecho, el Señor Jesús expresaba esto en un momento no de tristeza. Si bien Él sabía que iban a venir tiempos de angustia, tiempos de sufrimiento, Él lo expresaba desde un momento en el cual Él ansiaba compartir, porque esto era parte, o sea, ya se acercaba el momento en el que se iban a dar todas las cosas y los acontecimientos para que usted y yo seamos salvos, ¿verdad? Todo lo que había sucedido en tiempo, esto de celebrar la Pascua, no es que Jesús lo había hecho, sino que esto ya venía de mucho tiempo anterior y tenía que ver con la libertad que había pasado en Egipto del pueblo. Y bueno, todo eso era sombra de lo que iba a acontecer con nosotros, la libertad que se iba a provocar para nuestras vidas, la salvación, el no ser más esclavo del pecado. Entonces el Señor hace una mención diciendo: hagan memoria de mí. Cuando pasen por esto, hagan memoria de mí al celebrar la cena del Señor. Esto está relacionado también con ¿qué? No es hacer memoria de lo que fue la cena, es bueno, lo vamos a celebrar en esta noche la cena, sino era hacer memoria del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. El profeta Isaías en el capítulo 53 lo describe de una manera diciendo: ciertamente Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. De esto decía el Señor que hagamos memoria de lo que ha sucedido en la cruz. No es solo recordarle, sino darle el valor al hecho, es darle valor a lo que ha sucedido, porque recordarlo lo hace todo el mundo. Si recorremos por diferentes lugares religiosos donde se practica la fe cristiana, por llamarlo así, vamos a encontrar a mucha gente que tiene conocimiento de lo que Jesús hizo en la cruz. Se celebra Pascua en todo el mundo sabe lo que aconteció en aquella cruz, pero no se habla simplemente de tenerlo en el conocimiento, sino de poder darle valor hacia ese hecho. Sabe que el salmista decía esto: nunca olvides sus beneficios, nunca olvides, porque Él es el que rescató tu vida del hoyo, Él te sacó de los lugares tenebrosos. Nunca olvides, por lo tanto, sus beneficios. Y este pasaje que habla el salmista es una incitación a nuestras vidas para que nosotros tengamos un compromiso
y para que nosotros llevemos un cierto comportamiento, nos adecuemos, nos culturicemos para llevar un estilo de vida, ¿sí? Filipenses capítulo 1, el apóstol Pablo le hablaba a esta gente, le decía que él estaba orando mucho por ellos para que puedan crecer en el conocimiento y en la comprensión de las cosas. O sea, la idea es no solo tener el conocimiento, sino que nosotros podamos comprender por qué el Señor hizo todo lo que hizo en esa cruz. Que nosotros tengamos la comprensión de por qué tan grande sacrificio y por qué soportar tanto dolor por causa de nosotros. En el libro de Romanos, Pablo lo explica un poquito más, diciendo, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, ¿habrá alguno entre nosotros que pueda decir yo no he pecado? ¿Verdad que no? Absolutamente todos estamos ligados a este tipo de comportamiento. No hay uno, dice el Señor Jesús, decía que no había uno, ni siquiera uno que sea justo sobre la tierra. Nuestros hechos, por más buenos que seamos, no alcanzaban para poder tener el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por más buena gente que seamos, de hecho el profeta Isaías declara que delante del Señor las buenas obras que nosotros podamos tener son como trapos de inmundicia, no alcanzaban. Y por esa razón absolutamente todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Isaías 59:2 dice esto, que Dios, o 59:1 dice así, que Dios está presto para oír siempre a su pueblo. Dios siempre está presto para atender a aquellos que le buscan. Dios está presto para poder responder a aquel que a Él clamen. Pero también dice la palabra de Dios en esa parte, pero vuestras iniquidades y vuestros pecados hicieron división entre Dios y el hombre. Vuestros pecados hicieron división entre Dios y el hombre. O sea, el problema no es del Señor. El problema no lo tiene Dios. El problema no es si Dios está interesado en salvar al hombre o no, sino que el problema tenía que ver con el pecado que nosotros muchas veces arraigamos en nuestro corazón. Entonces, enseñanza para nuestra vida. Si podemos tomar un momento y concentrarnos en esto, toque al de al lado y diga, la enseñanza de esto es, no debemos pecar. Toque al de al lado y diga, no debemos pecar. La enseñanza es, no pequemos. Eso es parte de poder honrar a Dios, hacer memoria de lo que Jesús hizo, de tremendo sacrificio, nos lleva a nosotros a decir, no debemos pecar, debemos cuidarnos en esta área de no caer continuamente en pecado, porque por causa del pecado nosotros terminamos divididos del Señor. Por causa del pecado terminamos separados del Señor. Hacer memoria del Señor es llevar un estilo de vida de santidad, de caminar con Dios, de andar con Dios. La cena del Señor no es un rito. La cena del Señor no es algo establecido religiosamente, sino es la comprensión de que alguien ha dado su vida a fin de que yo pueda ser salvo, de que alguien tomó semejanza de hombre para que por medio de él nosotros seamos limpiados. Seamos limpios de toda maldad y de todo pecado. Por esa razón dice, hagan memoria de mí. ¿Sabe que a fines del siglo XIX, este país era hermoso? Era un país bastante productivo. Argentina llegó a ser una potencia mundial, de hecho considerada la máxima potencia mundial del mundo.
Teníamos una calidad de vida superior incluso a los Estados Unidos, superior a lo que era Alemania y superior a lo que era Inglaterra. O sea, eso era la Argentina. Y de hecho, si nosotros hubiésemos hecho las cosas bien, tal vez hoy seguiríamos siendo potencia. Pero en el camino nos pasaron una serie de cosas. Hoy en día nosotros tenemos una inflación, no sé si está en 140 o no. Estamos pasando por un momento delicado, momento fuerte. Pero ¿por qué comento estas cosas? Porque en el camino de ser una potencia terrible mundial, por causa de la corrupción, por causa de hacer las cosas mal, terminamos en un declive bastante importante, estando destinada a ser la nación más poderosa del mundo, terminamos siendo una nación endeudada, una nación arruinada, una nación golpeada. ¿Por qué razón? Porque en el camino hay gente que no comprendió el valor de las personas que dieron su vida por causa de la independencia. Hay gente que no comprendió el costo que llevó pelear por esta tierra para que esta tierra se convierta en potencia mundial. Y de hecho lo tomó livianamente. Y eso nos llevó a las consecuencias que nosotros actualmente estamos viviendo. Así también pasa con el Evangelio. Así pasa también en la vida cristiana. Gente que por ahí celebra las cosas del Señor, dice que tiene fe en el Señor, dice caminar con el Señor, pero a la hora de andar y a la hora de mantener la santidad, a la hora de mantener la integridad, no cobra el valor que llevó lo sucedido en aquella cruz. O sea, a la hora de vivir como personas cristianas, no valoramos como deberíamos. Y el hecho de no valorar como se debe valorar lo que sucedió en aquella cruz, nos lleva a que la vida termine siendo una ruina, que la vida termine siendo mediocre, siendo llamados y siendo destinados para la gloria de Dios. Terminamos viviendo como gente común, arraigadas al pecado, muchas veces sometidas en el pecado y muchas veces sin fuerzas para salir adelante. Pero en esta noche quiero decirte en el nombre de Jesús, usted está llamado para ser alguien glorioso en el nombre del Señor. Amén. O sea, tenemos que aprender a darle valor, honrar con nuestra manera de vivir los hechos que sucedieron en la cruz. Proverbios capítulo 4, 14 al 16. ¿Lo tenemos? En esta versión dice así: no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, dice esta versión, es un poquito diferente, ¿verdad? Lo que tiene usted, ni se te ocurra, y sigue avanzando, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, no pueden descansar sin hacer tropezar a alguien, se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. Fuertecito el pasaje que acabábamos de leer. Bastante fuertecito. No haga lo que hacen los perversos. Anoche nosotros escuchábamos una prédica que estuvo bastante linda, que de hecho nosotros tenemos planificado escucharlo durante la semana, aprender a oír a Dios, aprender a escuchar al Señor. Y entre las cosas que a mí me ha quedado mientras se predicaba, se hablaba acerca de Faraón, que Faraón decía: ¿quién soy yo para andar escuchando a Dios? ¿Quién soy yo para que lo escuche? ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche? Y mientras predicaban decía: hay gente que tal vez no lo dice de labios,
pero con sus hechos muchas veces, con la manera en que se comportan, con la manera en que toman el Evangelio, con la manera en que sin remordimiento nos metemos en cada cosa, en cada pecado por ahí, terminamos siendo también autores de estas palabras. ¿Quién es Jehová para que yo lo escuche? ¿Quién es el Señor para que yo le preste atención? Y así es como el pecado termina haciendo división entre Dios y los hombres. Una vez más, la enseñanza es esta: no peques. La enseñanza es: no pequemos. ¿Por qué? Porque en el Señor tenemos promesas y de verdad cada uno de los que estamos acá muchas veces reclamamos esas promesas. Muchas veces hago uso de esta frase: no podemos nosotros manipular promesas evadiendo los principios de Dios. Lo repetimos de nuevo: no podemos manipular promesas evadiendo principios de Dios. Jesús dijo estas palabras en Juan 15: separados de mí, señores, nada podéis hacer. Si Dios no se encuentra en nuestra vida, podremos lograr un montón de cosas en lo natural, porque vivimos como hombres naturales. Podremos lograr muchas cosas como hombres intelectuales, porque tenemos un desarrollo intelectual. Pero una cosa es segura: espiritualmente no podremos progresar. La naturaleza, la intelectualidad se termina en esta tierra. Las fuerzas que podamos lograr en la vida con los años van decayendo. La salud que por ahí podamos cuidar en esta vida con los años también van a ir feneciendo. Aún la vida se termina. Lo material que podamos adquirir, las cosas que podamos lograr, el día que uno parte de esta tierra, absolutamente nada llevaremos. Si hay una sola cosa que es eternal, es la vida espiritual que nosotros tenemos, sea para bien o sea para mal. La vida espiritual es la que nosotros debemos cuidar. La vida espiritual es la que nosotros debemos llevar hacia adelante. Y sin Jesús jamás podremos hacer algo para que nuestra vida espiritual sea próspera. Sin Jesús, dejando a Jesús de lado, nunca nuestra vida podrá crecer. Dejando a Jesús de lado, nunca podremos prosperar en los caminos de Dios. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Por lo tanto, las promesas que Dios tiene para con nosotros, y el pastor Odón hablaba acerca de esto, de la sanidad divina. Muchos clamamos a Dios por sanidad, pero no podemos manipular promesas evadiendo principios. En una ocasión, una mujer sirio-fenicia, si bien ella alcanza su milagro, pero ella se acercó y le dice: Señor, sana a mi mujer. Señor, sana a mi mujer. Sana a mi hija. Decía: sana, Dios mío, a mi hija. Tengo un problema. Y Jesús no la atendía. Hasta que en un momento Jesús se da la vuelta y dice: mujer, ¿qué quieres? Y ella dice: yo necesito un milagro para mi casa. Y Jesús sabía de dónde era ella y le dice: perdóname, hija, pero no te puedo dar el milagro. No es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. No es lícito que yo te esté entregando algo que le corresponde simplemente a los hijos. No podemos manipular promesas diciendo: yo me voy a comportar como quiero, voy a hacer lo que quiero, pero Dios va a tener que responderme en la hora que yo clamo. En la hora que yo le pido, Dios va a tener que darme. No se puede manipular promesas evadiendo principios. Las promesas son para los hijos de Dios. Por eso debemos caminar como hijos de luz. Debemos andar siendo hijos de Dios. Haced memoria de mí. Y ya vamos a llegar a ese punto. No hay derecho a la paz. No hay derecho al perdón de Dios si nosotros no estamos dispuestos a perdonar. Haced memoria de mí. A veces nos olvidamos de cuánto hemos sido perdonados nosotros.
Nos hicieron algo fuerte y somos rápidos en airarnos y rápido en levantar una muralla de defensa para no volver a tratar con ese tipo de persona, porque nos ofendieron y nos dañaron. Nos cuesta perdonar. No podemos manipular promesas evadiendo principios. Dice la palabra de Dios que al que no perdona, tampoco el Padre que está en los cielos le perdonará sus pecados. Haced memoria de mí. Acuérdense que en esa cruz todos ustedes estaban condenados en delitos y pecados. ¿Y qué es lo que se soltó en la obra de la cruz? Padre, perdónalos porque no saben. Lo que se soltó fue perdón, se soltó gracia para que por medio de esa gracia usted y yo seamos salvos. Haced memoria. Cada vez que alguien te ofenda, hacé memoria de lo que sucedió en esa cruz. Y aprenda, Señor, también a perdonar. Sí, pero usted es injusto. Nosotros fuimos bastante injustos con el Señor. Nosotros fuimos bastante injustos también para con el Señor. Y fuimos bastante ofensivos. Jesús decía, al que más se le perdona, este más ama. Principio, Señor, aprendamos nosotros también. Aprendamos a vivir de esta manera. Porque todo, absolutamente todo está en Él. El valor de la obra de la cruz y la resurrección de Cristo. Haga memoria de esto, señores. Hacer memoria es sacar provecho de una gracia inmerecida. Es sacar provecho de una gracia inmerecida. En el libro de Romanos capítulo 6 dice, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. O sea, eso que nos perdonó cuando no merecíamos, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No, de ninguna manera, dice, de ninguna manera. En esa cruz, por la fe, nosotros fuimos hechos libres para no ser más esclavos del pecado. Y Romanos dice esto, que aquel que se somete al pecado para obedecerle, termina siendo esclavo del pecado. Aquel que se somete al pecado para obedecerle termina siendo esclavo del pecado. Si me acompaña al libro de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Dice así, pues ustedes, mis hermanos, ustedes han sido llamados a vivir en la libertad, pero no usen la libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Lo que en la versión de ustedes dice, no usemos la libertad para pecar, dice, ¿verdad? Al contrario, usen la libertad para servirse unos a los otros por amor. No usemos la libertad para vivir conformes a la carne. No usemos la libertad que Dios nos ha dado para vivir. ¿Sabe que el apóstol Pablo escribe en esta carta 11 veces la palabra libertad? A la carta de los Romanos le mandó 8 veces. A la carta de, 7 veces a la carta de Romanos, y a los Corintios le mandó 8 veces hablando acerca de esta libertad. Es un precioso don que Dios nos ha entregado a nosotros por medio de la gracia. Y es algo que nosotros debemos guardarla y saber cómo usarla, no para provecho de la carne. La libertad esa
no nos da la facultad para que nosotros andemos haciendo lo que queremos, sino que esa libertad nos ha sido dada para que nosotros no vivamos en el pecado, para que nosotros no andemos incorrectamente, haciendo lo indebido. A veces somos bravos y de hecho usamos la palabra. Hay ciertos lugares donde se predica y se dice, no, la salvación no se pierde. De hecho, si usted confesó a Jesús como su Salvador, ya está, nunca más usted será condenado. Sin embargo, el apóstol dice también, descuidaremos esta gran salvación que nos ha sido entregada. ¿La vamos a descuidar? No, señores, porque no sea que descuidándonos, dice, terminemos deslizando y perdiendo tan gran salvación. Hay lugares donde se habla, no, la salvación no se pierde. No, hermano, la salvación es una decisión. O camina en esa salvación o la deja de lado. O camina en esa salvación o la deja de lado. Hagan memoria del Señor. Hemos sido llamados para caminar en la libertad de Cristo. Hemos sido llamados para andar en la libertad de Cristo. Para no andar manipulando promesas el día de mañana, evadiendo los principios de Dios. Primera de Corintios, capítulo 11, y acá ya vamos a entrar al tema de la cena del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 30. Pablo dice, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban, pues cada vez que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por lo tanto, cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor en forma indigna es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Pues si alguno come el pan y bebe la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos. Y algunos incluso han muerto. Y algunos incluso han muerto. Pablo dice, esta carta yo la recibí del Señor. Si bien los estudiosos dicen, no saben si fue una inspiración divina o si lo sacó del Evangelio de Lucas por la manera en que él se refiere, usa las palabras de Lucas, pero de cierta forma él dice, esto viene del Señor. Y le habla a una iglesia que estaba acostumbrada, en ese tiempo no habían templos como en este lugar, sino que las reuniones eran hechas en las casas, y la gente solía preparar una cena grande, se juntaban en ese lugar, celebraban en cierta forma la cena del Señor, pero lo hacían en manera ritual. Corintios tenía una serie de problemas, solían enfrentarse entre ellos, y Pablo dice, no hagan de esta manera, no es el modo, esto no es algo que debemos hacer por costumbre, esto viene del Señor. Esto viene del Señor para que no se olviden lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Pablo le hablaba a esta gente porque esta gente solía pelearse continuamente. Esta gente solían chismear entre ellos y solían competir entre ministerios. Había muchos dones, había muchos profetas, había muchos evangelistas. Estaba lleno de dones el lugar. Pero había algunos que decían yo soy de Apolo, otros decían yo soy de Cefa, otros decían no, nosotros somos de Pablo, y una serie de competencias, pero se juntaban para celebrar la cena del Señor.
Pablo entonces escribe esta carta. Señores, la libertad no funciona así. Hay algo que no se está entendiendo y hay que comprender para participar en la cena del Señor. Y no lo digo esto para que se terminen negando a participar y decir, no, bueno, sí, yo no estoy bien, sino que hagan el buen uso de por qué fue instituida la cena del Señor. ¿Por qué razón ha sido instituida la cena del Señor? O sea, Pablo empieza a explicarle y a decirle, señores, la iglesia es un cuerpo. Y el cuerpo necesita mantenerse en santidad. Las actitudes que hasta acá hubo arruinan la vida espiritual. Las actitudes que hasta acá han tenido perjudicaron el estado espiritual de su vida. Y más allá de que muchas veces estamos cargados de dones y talentos, participar enemistados entre nosotros no es la manera correcta. No es la manera justa. Participar sabiendo que no estamos haciendo las cosas bien. Debemos proceder al arrepentimiento. Y esto es lo que le hablaba el apóstol Pablo a ellos. En la oración de Jesús, Jesús en Juan 17 decía, Señor, antes de irse él, sabiendo que iba a ser formada la iglesia, decía él, el Señor, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Sabe que Dios no trabaja confrontado entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en un bien común. Y esa era la oración de Jesús. Padre, que ellos tengan este sentir, que ellos se manejen de esta parte, que ellos puedan discernir lo que es el cuerpo de Cristo a la hora de participar. Y con esto no queremos decir, bueno, la persona que por ahí pueda sacar el paragüita y decir, bueno, yo no estoy en condiciones de participar en la cena del Señor, porque yo tengo unos cuantos pecadillos y yo tengo unas cuantas cosas que me están perjudicando en la vida. No se trata de juzgarte, hermano, ni se trata de juzgarme, sino lo que está hablando el apóstol Pablo es que nosotros podamos proceder al arrepentimiento, que nosotros podamos caminar hacia el arrepentimiento y cambiar lo que está gobernando nuestro corazón. Hay que sacar la mentalidad del hijo pródigo. El hijo pródigo decía, bueno, volveré, he pecado contra el cielo y contra mi padre. Volveré a la casa de él y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Perdóname y trátame como a uno de tus jornaleros. La visión de voy a seguir adelante, pero nunca me voy a sentir hijo. Haced memoria de mí, lo que sucedió en la cruz no es para que vivas sintiéndote condenado o sintiéndote inmerecedor. Lo que hizo Jesús en la cruz es para que de una vez por todas, si te arrepientes de tus pecados, si me arrepiento de mis pecados, podamos proceder al arrepentimiento correctamente para ser llamados hijos de Dios. Lo que Dios quiere de nosotros es tenernos como hijos. Entonces no es negarme a participar de la cena del Señor, sino decir, hay un sacrificio en la cruz. Alguien pagó un precio alto por mí en ese lugar para limpiarme de todo pecado y de toda maldad. Yo quiero tomar la decisión de nunca volver a equivocarme. Y si tal vez me caigo, el Señor me levantará, pero nunca programar mis pecados para andar equivocadamente, pecando, porque no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Arrepentimientos que me lleven a caminar como Dios quiere que caminemos. Haga memoria de mí, decía. En la cruz, Dios lo había dado todo para que seamos uno, a fin de que el mundo pueda creer a través del testimonio nuestro. Hagan memoria, significa que a través del arrepentimiento, aceptando, comprendiendo lo que Jesús hizo, podamos trabajar como un equipo, como un cuerpo.
del cual el Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. O sea, Dios te quiere dar victoria absoluta. Hagan memoria de mí. ¿Por qué? Porque en esa cruz también Jesús exhibió al enemigo públicamente y lo declaró vencido y sometió a todas las fuerzas de maldad debajo de los pies de la iglesia. Por eso es importante comprender qué es lo que se hizo en ese lugar. Hagan memoria de mí. Él tuvo que venir porque alguien insertó el pecado en el hombre. Él tuvo que venir porque alguien ocasionó división entre Dios y el hombre. Pero el precio ya está pagado en esa cruz. El precio fue dado en esa cruz. Dice la palabra de Dios en Corintios, la noche que el Señor fue entregado, tomó pan, dice, ¿verdad? Esa noche el Señor tomó pan. Me gusta esa parte porque, como le digo, esto no es algo que nació en ese momento, sino es algo que se practicaba continuamente y se hacía memoria de lo que había pasado en Egipto. En Egipto habían pasado años y años siendo esclavos, hasta que llegó el día de salvación. Ellos solían comer del pan sin levadura, sabían probar de las hierbas amargas, todas esas cosas. Pero esa noche, cuando el cordero iba a ser sacrificado, esa noche marcaba un antes y un después. Si podemos traer el pan, por favor, agradezco. ¿En lo que? Esa noche cuando ellos iban a tomar del pan sin levadura y el sacrificio del Cordero, Jesús menciona esas palabras. La noche que el Señor fue entregado, tomó pan. Lo conoce el pasaje, ¿verdad? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Pero Jesús le dice a sus discípulos, he deseado tanto tiempo este momento. Estaba apasionado por ese momento. No porque se estaba despidiendo de la gente, sino porque había llegado el momento en el que se iba a cumplir la razón central por la que el Hijo de Dios había venido sobre esta tierra. En ese momento él estaba a punto de instituir un nuevo pacto con el hombre. El hombre ya no estaría más separado del Señor. Y esto lo hacía basado en su sacrificio. No era el principio del fin, sino era el principio del principio. Tomando el pan, dice la palabra de Dios. Acá lo tenemos. Dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hay un antes y un después. Hay un antes. Porque mucho tiempo el hombre, por causa de su pecado, estaba separado del hombre. Pero en ese sacrificio, las cosas cambiarían. En Egipto esa noche la muerte pasaría por todas las calles de Egipto. Y donde no viese sangre del cordero, la muerte entraría y mataría a todo primogénito. Pero donde estuviese la sangre del cordero, la muerte pasaría de largo. Era un antes y un después. Porque antes de Jesús, Satanás tenía potestad. De hecho, cuando se encontró con Jesús, le dijo, todo esto me ha sido entregado. Pero a partir de ese momento,
había un antes y un después. Dios comenzaba a marcar un nuevo pacto para aquel que crea en Él ya no se pierda, sino que tenga vida eterna. Para que aquel que en Él crea ya no esté destinado a morir eternamente, sino que por medio de la dádiva que es en Cristo Jesús tenga vida eterna. Hay un antes y un después. Esperé tan ansiosamente este momento, dice el Señor Jesús. Esperé tan ansiosamente para pactar con ustedes. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Tomad y comed, haced memoria de mí, dice el Señor. En esta noche nosotros vamos a participar de la cena del Señor y vamos a tomar del pan, pero no lo vamos a hacer como muchas veces lo hemos hecho, sino que vamos a tomarnos unos minutos también para decir: Señor, hay cuentas que tengo que arreglar. Hay cosas de verdad que han hecho división entre tú y yo, Señor. La intención de Dios es tenerte como hijo, pero a veces las decisiones nuestras nos apartaron de Él. Entonces en esta noche vamos a tomar esa decisión de decir: Señor, yo de verdad quiero volver a ti. Y no quiero volver con la mentalidad del hijo pródigo, de conformarme simplemente con estar en tu casa. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. Yo quiero ser llamado hijo de Dios. Señor, si alguien he ofendido, yo te pido perdón en este día y pido perdón también a esa persona. Y si me he sentido ofendido por alguien, Señor, yo también en esta noche decido perdonar. Porque al hacer memoria de ti, recuerdo, Señor, lo mucho que tú me has perdonado. Yo recuerdo lo mucho que me has perdonado. Y si a alguien he llegado a aborrecer en este tiempo, Señor, yo desarraigo del corazón eso, Señor. Porque cuando tú deberías aborrecerme por causa del pecado, me has amado con profundo amor. Me has amado con profundo amor. Hacemos memoria en esta noche. Hacemos memoria, Señor, porque quiero ser hijo de Dios. Pero vamos a tomar unos minutos para decirle: Señor, derrama de tu gracia. Si usted puede dar estos pasos, llamado arrepentimiento, dice la palabra de Dios. El que se arrepiente, éste alcanzará misericordia. La misericordia y la gracia de Dios te cubrirá. Y si la misericordia y la gracia de Dios te cubre, ya no tendrá que manipular promesas. Porque por derecho de ser hecho hijo de Dios, las promesas te corresponden.